La historia de Julián Muñoz y Maite Zaldívar es un relato lleno de giros inesperados, drama, y una serie de eventos que marcaron un antes y un después en la crónica rosa española. La pareja, cuya relación estuvo siempre rodeada de escándalos y controversias, ha vivido una vida que parece sacada de una novela. Lo que comenzó como un romance en el Madrid de los 70 se convirtió en una travesía que atravesó traiciones, juicios, cárcel, reconciliación y, finalmente, descanso en paz. La noticia de su boda en mayo de este año sorprendió a todos. Julián Muñoz, el exalcalde de Marbella que estuvo en el centro de uno de los casos de corrupción más mediáticos, decidió casarse con Maite Zaldívar, su exesposa con la que mantuvo un tumultuoso vínculo que se extendió más allá de su divorcio en los años 90. La figura de Isabel Pantoja, exmujer de Julián y madre de su hijo, siempre estuvo presente como una sombra, pero la decisión de ambos de unir sus vidas de nuevo fue una declaración de intenciones. Tal como ellos mismos afirmaron en su última entrevista en televisión, su motivación era ajustar cuentas con la conciencia y encontrar la paz antes de que fuera demasiado tarde. Maite Zaldívar, quien en su juventud intentó abrirse paso en el mundo del cine de destape, encontró en Julián Muñoz a su compañero de vida. Su historia comenzó en Madrid en la década de los 70, un periodo en el que España vivía una transformación tras la muerte de Franco. Maite, originaria de Castellón, comenzó como camarera en un club nocturno, mientras soñaba con alcanzar el estrellato en el cine. En ese ambiente de luces y sombras, conoció a Julián, quien en ese entonces no era más que un joven con ambiciones de grandeza. A pesar de las dificultades y frustraciones de esos años, ambos se enamoraron y se comprometieron a construir un futuro juntos. La vida les llevó a San Martín de Valdeiglesias, en Ávila, donde, aunque las circunstancias eran modestas, encontraron la felicidad. Se casaron, tuvieron a su hija Elia, y Maite ya había traído a la familia a Eloísa, su hija de una relación anterior, a quien Julián crió como propia. Aunque sus trabajos como camareros y asistentes de hogar les dejaban agotados, su amor era sincero y auténtico. Pero Ávila no era el lugar para sus grandes sueños. En busca de un futuro más prometedor, la pareja se trasladó a Marbella a principios de los 90, donde el ambiente de la Costa del Sol les prometía una oportunidad para prosperar. Marbella, que ya se había convertido en un centro de lujo y ambición, se mostró como el lugar ideal para que ambos pudieran destacar, a pesar de que algunos de los métodos que utilizaron para lograrlo estaban lejos de ser ortodoxos. Lo que vino después fue la explosión mediática, pelotazos, escándalos de corrupción, la participación de Isabel Pantoja en la historia, y la implicación de la pareja en casos judiciales que marcaron un hito en la crónica rosa de la época. Sin embargo, a pesar de los años de drama, su historia se cierra ahora con una reconciliación que, aunque tardía, les ha permitido vivir en paz, juntos de nuevo, como si el tiempo y los errores hubieran quedado atrás. La historia de Julián Muñoz y Maite Zaldívar es un claro ejemplo de cómo el destino de Marbella estaba marcado por la mezcla de ambición, oportunidades y personajes controvertidos. Tras su llegada a la ciudad con la intención de prosperar, la pareja comenzó a forjar su camino en el mundo de la hostelería, abriendo un local en el que conocieron a la gente adecuada. Julián Muñoz, con su habilidad para encandilar a todos a su alrededor, se convirtió en una especie de encantador de serpientes, una figura carismática que sabía cómo moverse en los círculos correctos. En Marbella, las cosas sucedían rápido, y para Julián, esa habilidad para estar en el lugar adecuado en el momento justo le llevó a un ascenso meteórico. Después de que Jesús Gil, el polémico alcalde de la ciudad, dimitiera en abril de 2002, Julián Muñoz fue nombrado alcalde de Marbella. Para él y Maite Zaldívar, aquel era el comienzo de su reinado, un tiempo en el que las apariciones públicas se sucedían y Maite no dudaba en presumir de su marido, su nuevo poder y su vida de lujo. Pero como suele suceder en historias de poder, cuando las cosas van demasiado bien, siempre aparece una sombra que pone a prueba los cimientos. En este caso, esa sombra fue Isabel Pantoja. La tonadillera, quien se había convertido en uno de los íconos más populares de España, apareció en la vida de Julián Muñoz de manera casi inevitable. Como gran fan de la cantante, Julián no tardó en contratar a Isabel Pantoja como imagen de Marbella, un gesto que parecía acercarlo aún más a la fama. Sin embargo, lo que comenzó como una relación profesional pronto derivó en algo mucho más personal. Los rumores de un romance entre ambos no tardaron en saltar a los titulares. Maite Zaldívar, mientras tanto, intentaba hacer la vista gorda ante la situación, ignorando los rumores y manteniéndose ocupada en sus negocios y en su vida de lujos. Sin embargo, los hechos no tardaron en confirmarse. A pesar de los esfuerzos de Maite por taparse los oídos con los billetes que retiraba del banco, la humillación llegó al punto en que la exesposa de Julián tuvo que confirmar públicamente, en una entrevista para Canal Sur,
que su marido le había sido infiel con Isabel Pantoja. Pocos días después de este escándalo, Julián Muñoz e Isabel Pantoja se convirtieron en pareja oficial, haciendo su aparición juntos en el Camino del Rocío, un evento que se convirtió en un espectáculo mediático, con ambos desfilando ante las cámaras como dos estrellas de la farándula. En ese momento, Maite Zaldívar ya no podía ignorar la realidad. Julián Muñoz había cruzado todos los límites posibles, y él mismo lo reconoció en sus posteriores declaraciones: «Fui un sinvergüenza, engañé a Maite con Isabel hasta delante de nuestro nieto». Este episodio marcó un punto de no retorno en la relación de la pareja. Mientras Julián se entregaba al deslumbrante mundo de la farándula y las luces de Marbella, Maite tuvo que enfrentar la humillación pública, y aunque intentó seguir adelante, su vida junto a Julián nunca volvió a ser la misma. La historia de Julián Muñoz y Maite Zaldívar se convirtió en un símbolo de traición, poder y escándalos en un Marbella que, con sus luces y sombras, parecía tener la capacidad de destruir lo que tocaba. La reacción de Maite Zaldívar ante la traición de Julián Muñoz y el escándalo en Marbella fue, como siempre, fiel a su carácter indomable. Lejos de caer en el ostracismo o la humillación, la exesposa del exalcalde se convirtió en una auténtica estrella de la televisión. Colaboró en diversos programas, brindando visibilidad a su imagen de amante despechada y destapando, con un arrobo que se convirtió en su sello, las corruptelas de su exmarido. El 29 de enero de 2004, en una intervención televisiva en Telecinco, Maite Zaldívar no solo reveló secretos de su vida con Julián Muñoz, sino que contribuyó a destapar uno de los mayores escándalos de la historia reciente de España. En esa conexión desde Marbella, Zaldívar relató cómo su marido llegaba a casa con bolsas de basura llenas de dinero, que él justificaba como comisiones de obras, una práctica que se repetía constantemente. «Es un dinero que había en casa. Él me decía que era normal. Unas comisiones de obras, y me lo comentaba cuando venía con las bolsas. Toma, esto es de una comisión de unas obras. Guárdalo, no lo podemos poner porque funciona todo el mundo igual», narraba Zaldívar, describiendo incluso los colores de las bolsas, una prueba más de lo que parecía ser un sistema organizado de corrupción. A través de su relato, Maite Zaldívar empezó a dar detalles de cómo el dinero fluía en la casa, hasta llegar a mencionar el coche que Julián Muñoz le había regalado, un Mercedes negro que había sido comprado en Alemania, un vehículo de lujo cuya compra ascendía a unas 20 millones de pesetas, mucho más de lo que uno podría imaginar para alguien que decía ser un simple alcalde. Sus palabras fueron las que finalmente dieron lugar a la Operación Malaya, la macrooperación anticorrupción que destapó una red de sobornos y pagos ilegales en el entorno de Marbella y que años después llevaría a Julián Muñoz, Isabel Pantoja y otros implicados a prisión. Pero mientras Maite tomaba un camino que la catapultaba a los medios, Julián Muñoz vivió una caída estrepitosa. Cuando terminó tras las rejas, sus cartas dejaron de llegar a su destino, y Isabel Pantoja, quien en su momento había sido su gran amor, prefirió desaparecer de su vida. La relación entre ambos se había diluido, y Julián, tras una serie de poemas escritos desde la cárcel, reconoció el peso de su conciencia. «Mi paso por la vida de esa señora fue nefasto. No he sido feliz con ella», confesaría años después, admitiendo que Isabel Pantoja ya no formaba parte de su vida ni de sus recuerdos felices. Aquel triángulo sentimental entre Julián Muñoz, Maite Zaldívar e Isabel Pantoja fue el centro de una trama de escándalos, traiciones y corruptelas que marcó para siempre la historia reciente de España. El brillo y el glamour de Marbella, con sus fiestas, lujos y apariencias, escondían una corrupción profunda que, en última instancia, destruiría las vidas de los tres protagonistas. El giro final en la historia de Maite Zaldívar y Julián Muñoz es uno de esos giros que nadie vio venir, pero que dotan a esta saga de un carácter aún más memorable. Tras años de separación, de escándalos y de un matrimonio roto por infidelidades y corrupción, Maite Zaldívar rehizo su vida al lado de un hombre tranquilo llamado Fernando Marcos, mientras Julián Muñoz continuaba su vida tras las rejas y con una relación que también se desmoronó. Carina Pau, quien estuvo junto a él durante algunos años, no fue la mujer que pudiera salvarlo, y la vida de Julián Muñoz se fue apagando lentamente cuando, tras su salida de la cárcel, comenzó a enfrentar graves problemas de salud. Un diagnóstico de cáncer fue el detonante que llevó a Julián a revisar toda su vida, a pensar en los errores cometidos, y lo más inesperado, a sentir la necesidad de reconciliarse con su pasado. Ese pasado tenía un nombre: Maite Zaldívar. La historia que parecía enterrada en un cúmulo de traiciones y humillaciones, resurgió en la recta final de la vida de Julián Muñoz. Su arrepentimiento era palpable, y la necesidad de cerrar sus cuentas pendientes se convirtió en una urgencia. Por eso, Maite Zaldívar, siempre fiel a su carácter de mujer abnegada, aceptó tragarse su orgullo y regresar a la vida de Julián.
No lo hizo por amor, lo hizo por lo que él había representado en su vida, y también por una necesidad personal de ayudarle a expiar sus culpas en sus últimos momentos. En un gesto que sorprendió a todos, Maite aceptó casarse de nuevo con él, en una especie de reboda. Ya con Julián Muñoz muy enfermo y tocado por la enfermedad, los dos decidieron sellar nuevamente su matrimonio. Un matrimonio que, a pesar de la distancia, las humillaciones y los escándalos, cerró un círculo que parecía imposible de completar. Y así fue, Maite Zaldívar volvió a ser la esposa de Julián Muñoz, a su lado hasta el final, cuidándolo y ayudándole a vivir sus últimos días con algo de paz. Con la reciente muerte de Julián Muñoz, surgen múltiples interrogantes sobre el futuro de Maite Zaldívar. Una de las principales preguntas que se hace la opinión pública es si ella tiene derecho a la pensión de viudedad, dado que su relación había pasado por un largo periodo de separación, marcado por escándalos y hasta la prisión. Sin embargo, la ley está de su lado. Aunque su matrimonio estuvo marcado por un largo distanciamiento y múltiples controversias, Maite Zaldívar tiene todo el derecho a solicitar la pensión que corresponde a las viudas, pues la legislación reconoce este derecho a aquellas personas que han estado casadas con el fallecido, independientemente de los obstáculos que hayan atravesado en su relación. Así, la historia de amor, traición y redención de Maite Zaldívar y Julián Muñoz termina con un último capítulo de reconciliación, un matrimonio renovado en los últimos momentos de Julián Muñoz, y un futuro incierto para la mujer que fue su esposa, pero que, a pesar de todo, nunca dejó de estar allí hasta el final. Según ha explicado Enrique Sainz, abogado de la familia, el proceso para acceder a la pensión de viudedad está marcado por una serie de requisitos legales que se deben cumplir, pero no entra a evaluar las motivaciones detrás del matrimonio. En este caso, Maite Zaldívar tiene derecho a la pensión de viudedad ya que estaba casada con Julián Muñoz en el momento de su muerte y ambos tenían 2 hijas en común. Esto le garantiza el derecho a recibir la pensión, independientemente de los problemas pasados que atravesó la relación. Lo que aún está por determinar es la cantidad exacta de la pensión de viudedad que recibirá Maite Zaldívar, ya que esta depende de la base reguladora de la pensión de Julián Muñoz, un dato que aún no se ha hecho público. La cuantía puede variar entre el 52% y el 70% de la base, dependiendo de varios factores, como la edad de la beneficiaria, otros ingresos que tenga y las cargas familiares que deba afrontar. En el escenario más favorable, y considerando las cargas familiares y las cuantías establecidas en los presupuestos generales del Estado, PGE, Maite Zaldívar podría recibir hasta 3.175 euros mensuales, distribuidos en 14 pagas anuales. A pesar de que todo este proceso parece ser un trámite legal establecido por la ley, la inesperada boda entre Muñoz y Zaldívar a principios de este año, después de décadas de divorcio, ha alimentado las especulaciones sobre las verdaderas intenciones de este enlace. Muchos se han preguntado si el matrimonio fue una estrategia para asegurar la pensión de viudedad, dado que Julián Muñoz, ya gravemente enfermo, estaba en un proceso de reconciliación con su pasado y su exmujer en sus últimos momentos. En cualquier caso, la historia de Maite Zaldívar y Julián Muñoz sigue siendo objeto de debate, y la pensión de viudedad, que parece ser un derecho legítimo, ha añadido más misterio a una relación que ya de por sí estuvo llena de polémica. Varias veces al día te traemos contenido con nuevas exclusivas. Recuerda que para que YouTube te muestre nuestros vídeos debes tocar el botón de suscribirte y la campanita de notificaciones. Muchas gracias. Cotilleo Express, tu canal de YouTube donde los secretos de los famosos brillan solo para ti. Donde los secretos de las estrellas